¿Quién lo sabe? Guy de Maupassant. Si ciertos hechos imaginados o simplemente rechazados por un espíritu cartesiano pueden llegar a perturbar el juicio hasta el extremo de llevarnos a la locura, entonces, ¿dónde está la diferencia entre la imaginación y la realidad? Puesto que las dos pueden tener el mismo efecto, leamos el siguiente extracto. Dios mío, al fin voy a poder escribir lo que me ha ocurrido, pero ¿podré hacerlo? ¿Me atreveré a ello? Y es que me resulta tan extraño, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loco. Si no estuviese seguro de lo que he visto, seguro de que no ha habido ninguna equivocación en mis razonamientos, ningún error en mis comprobaciones, ningún fallo en el desarrollo inflexible de mis observaciones, creería que soy un simple alucinado, el juguete de una extraña visión. Después de todo, ¿quién lo sabe? Hoy me encuentro en una casa de salud, pero he ingresado en ella voluntariamente, por prudencia, por miedo. Solo una persona sabe lo que me ha ocurrido, el médico que me atiende. Y ahora voy a escribir mi historia. Soy consciente del motivo por el cual deseo escribirla, para desembarazarme de ella, pues la siento dentro de mí mismo como una insoportable pesadilla. Hela aquí. Siempre he sido un solitario, un soñador, una especie de filósofo aislado, benévolo, satisfecho con poca cosa, sin odio hacia los hombres ni rencor contra el cielo. He vivido solo, continuamente, a causa de un cierto malestar que produce en mí la presencia de los otros. ¿Cómo explicar esto? No podría hacerlo. No me opongo a ver las gentes, hablar y comer con los amigos, pero cuando estoy muy cerca de ellos durante mucho tiempo, incluso con los más íntimos, me cansan, me fatigan, me irritan y siento un deseo cada vez mayor, acuciante, de que se marchen o de irme yo, de quedarme solo. Este deseo es más que una necesidad vulgar y corriente, es un impulso irresistible. Y si la presencia de aquellas personas con las que me encuentro continuase, si tuviese no sólo que escucharlas, sino oír durante mucho tiempo sus conversaciones, me ocurriría sin duda algún accidente. ¿Cuál? Ah, ¿quién lo sabe? Quizá un simple síncope. Sí, probablemente. Me gusta tanto estar solo que no puedo ni siquiera soportar la vecindad de otros seres viviendo bajo el mismo techo que el mío. No puedo vivir en París porque allí agonizo indefinidamente. Desfallezco moralmente y me siento también torturado en mi cuerpo y en mis nervios por esa inmensa masa que bulle, que vive alrededor de mí, incluso cuando duerme. Y el sueño de los demás me es aún más molesto que sus palabras. Y nunca puedo descansar cuando siento detrás de una pared unas existencias interrumpidas por esos eclipses regulares de la razón. ¿Por qué soy así? ¿Quién lo sabe? La causa de todo esto quizás sea muy simple. Me canso muy pronto de todo lo que ocurre en mí, y hay mucha gente que se encuentra en el mismo caso que el mío. Existen dos clases de individuos en este mundo: aquellos que tienen necesidad de los demás, que los otros distraen, les ocupan y les hacen reposar, a quienes la soledad molesta, agota, aniquila, como la ascensión de un espantoso glaciar o el atravesar un desierto, y aquellos otros individuos a quienes los demás por el contrario les cansan, aburren, molestan, mientras el aislamiento los tranquiliza, los cubre de sosiego en la independencia y la fantasía de sus pensamientos. En resumen, se trata de un fenómeno psíquico normal. Los unos están dotados para vivir fuera, los otros para vivir dentro. En lo que a mí concierne, mi capacidad de observación exterior es muy parca, se agota rápidamente, y cuando llega a sus límites siento en todo mi cuerpo y en toda mi inteligencia un malestar intolerable. Por este motivo, me siento profundamente atraído por todos los objetos inanimados que para mí toman la importancia de seres, y que mi casa se convirtió, en un mundo en el que yo vivía una vida solitaria y activa en medio de muebles, objetos familiares y otras cosas que resultaban simpáticos a mis ojos como si fuesen rostros animados. Fui llenando mi casa poco a poco. La había adornado con muchas cosas bonitas, y dentro de ella me sentía dichoso, satisfecho, feliz como entre los brazos de una mujer amada cuyas constantes caricias se han convertido en una apacible y dulce necesidad. Había hecho construir mi casa en un bello jardín que la aislaba de la carretera. Regresaba a casa, el paso alegre,
la cabeza llena de frases sonoras y la mirada preñada de hermosas visiones. La noche era negra, tan negra que apenas distinguía el camino, habiendo estado a punto de caer varias veces en la zanja. A lo lejos distinguí la masa sombría de mi jardín y no sé por qué experimenté una especie de malestar al pensar que tenía que entrar allí dentro. Caminé más lentamente. Era una noche muy agradable. El inmenso grupo de árboles tenía el aspecto de una tumba donde mi casa estaba sepultada. Abrí la cancela y penetré en el largo caminillo de sicomoros que iba hasta la casa, arqueado en bóveda como un alto túnel, atravesando unos macizos opacos y contorneando el césped donde las flores, bajo aquella pálida tiniebla, resaltaban como manchas ovales de indistintos matices. Al acercarme a la casa un extraño malestar se apoderó de mí. Me detuve. No se oía ningún ruido. Las hojas apenas se movían bajo el soplo de la brisa. ¿Qué me ocurre? Pensé. ¿Qué era aquello? ¿Un presentimiento? El presentimiento misterioso que se apodera de los sentidos del hombre cuando se encuentra ante lo misterioso, lo inexplicable. ¿Podría ser eso? ¿Quién lo sabe? Esperé mucho tiempo sin poder decidirme a hacer nada, pues aunque mi mente estaba lúcida, se hallaba profundamente dominada por la ansiedad. Esperé, escuchando aquel ruido que aumentaba cada vez más, que adoptaba por momentos una violenta intensidad, y me daba la impresión de haberse convertido en un rugido de impaciencia, de cólera, de misterioso motín. Entonces, de repente, como avergonzado de mi cobardía, cogí mi manojo de llaves, elegí la que necesitaba, la introduje en la cerradura, la hice girar 2 veces, y al empujar la puerta con toda mi fuerza, hice chocar la hoja contra el tabique. El golpe retumbó como un disparo de fusil, y he aquí que a aquel ruido de explosión respondió de arriba abajo de mi casa un espantoso tumulto. Fue tan rápido, tan terrible, tan ensordecedor, que retrocedí unos pasos y a pesar de saber que sería un gesto inútil, saqué mi revólver de la funda. Aún seguía esperando, pero por muy poco tiempo. Ahora escuchaba un extraordinario pataleo sobre los escalones de mi escalera, sobre el parquet, sobre las alfombras. Un pataleo no de zapatos humanos, sino de muletas de madera y de muletas de hierro que resonaban como címbalos. Y he aquí que de repente vi en el dintel de mi puerta un sillón, mi sillón favorito de lectura, que salía contoneándose. Se marchó camino del jardín. Otros sillones le seguían, los de mi salón. Luego el bajo canapé, arrastrándose como un cocodrilo sobre sus cortas patas. Después todas mis sillas, dando saltos como cabras, y mis pequeños taburetes que brincaban como conejos. ¡Oh, qué emoción! Corrí hacia un macizo de flores, donde me oculté, contemplando siempre aquel desfile de mis muebles, pues todos se marchaban, uno tras el otro, rápida o lentamente según su talla y su peso. Mi piano, mi gran piano de cola, pasó como un caballo a galope y con un murmullo de música en sus flancos. Los objetos pequeños se deslizaban por el suelo como hormigas. Los cepillos, la cristalería, las copas donde el claro de luna engarzaba unas fosforescencias de gusanos de luz. Las telas trepaban, adhiriéndose al suelo, cual pulpos de mar. Vi aparecer mi mesa de despacho, un excelente mueble del siglo pasado, en la que tenía guardadas todas las cartas que había recibido, toda la historia de mi corazón, una vieja historia que tanto me había hecho sufrir, y dentro también tenía mis fotografías favoritas. De repente dejé de sentir miedo. Me lancé sobre mi mesa de despacho y la cogí, como se coge a un ladrón, como se coge a una mujer que huye, pero caminaba a un paso irresistible, y a pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi cólera, no pude ni siquiera disminuir su marcha. Como me resistía desesperadamente ante aquella fuerza espantosa, caí al suelo mientras luchaba con ella. Entonces me hizo rodar, me arrastró por la arena y observé cómo me pisoteaban los demás muebles que seguían tras de ella, los cuales me hicieron daño en las piernas. Después, cuando ya la hube soltado, los demás muebles pasaron por encima de mi cuerpo, cual una carga de caballería sobre un jinete desmontado. Eché a correr en dirección al pueblo y solo pude recuperar mi serenidad cuando me hallé en sus calles en las que tropezaba con gente trasnochadora. Luego fui hacia el hotel donde era un cliente ya conocido. Me metí en la cama y me tapé hasta los ojos con la manta. Pero no pude dormir y me puse a esperar el nuevo día mientras escuchaba los rápidos latidos de mi corazón. En la recepción había ordenado que avisasen al personal de mi casa y a las 7 de la mañana se presentó ante mí mi valet de cámara. Su rostro estaba trastornado. Monsieur, esta noche pasada ha ocurrido una gran desgracia en la casa. ¿Qué ha ocurrido?
Han robado todo el mobiliario de Monsieur, todo, hasta el más insignificante objeto. Esta noticia me produjo un gran placer. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? En aquel instante me sentía dueño de mí mismo, capaz de disimular, de no decir nada a nadie de lo que había visto la noche anterior, de ocultarlo, de enterrarlo en mi conciencia cual un espantoso secreto. Le respondí: entonces son las mismas personas que me han robado mis llaves. Hay que avisar inmediatamente a la policía. Voy a levantarme y le acompañaré a la jefatura de policía. La encuesta duró 5 meses. No se descubrió nada. No se encontró ni el más insignificante de mis objetos, ni la más ligera huella de los ladrones. ¡Santo Dios! Si yo hubiese dicho lo que sabía, si yo lo hubiese dicho, me habrían encerrado a mí, no a los ladrones, al hombre que había llegado a ver semejante cosa. Pero supe callarme. Pero no volví a amueblar mi casa. Hubiese sido inútil. Eso hubiera significado volver a empezar de nuevo. No quise ni siquiera entrar en mi casa, no entré en ella, no quería volverla a ver nunca más. Me vine a París, me hospedé en un hotel y fui a consultar a unos médicos sobre mi estado nervioso, que me inquietaba mucho desde aquella memorable noche. Me aconsejaron que viajara. Seguí sus consejos. Una tarde aproximadamente a las 4, cuando caminaba por una calle increíble por cuyo centro se deslizaba un río de aguas negras como la tinta, mi atención fija en la fisonomía extraña y antigua de las casas fue atraída de repente por una serie de tiendas de anticuarios que se seguían de puerta en puerta. Mi afición por los objetos antiguos se despertó en aquel instante. Iba de tienda en tienda, atravesando en 2 zancadas los puentes de tablones podridos que habían tendido sobre aquel nauseabundo río llamado O de Rebec. ¡Ay de mí! ¡Qué estremecimiento! Uno de mis más bellos armarios apareció de repente ante mis ojos al borde de una de aquellas hileras de objetos amontonados y que parecía la entrada de catacumbas de un cementerio de muebles viejos. Me acerqué. Me temblaba todo el cuerpo sin atreverme a tocar mi querido y viejo armario. Avancé la mano. Dudé. Sí, era indudable. Era él. Un armario Luis XIII, único, reconocible por cualquiera que lo hubiese visto una sola vez. Dirigiendo mi mirada un poco más lejos, hacia la profundidad sombría de aquella galería, descubrí 3 de mis sillones tapizados en piel. Luego, un poco más lejos, mis 2 mesas Enrique II, tan raras que había gente que venía de París a mi casa expresamente para verlas. Imagínense mi estado de ánimo. Seguí avanzando perplejo, asombrado, agonizante de emoción, pero seguí avanzando, pues soy valiente, cual un caballero de las épocas tenebrosas penetrando en un antro de sortilegios. A medida que avanzaba paso a paso, encontré todo lo que me había pertenecido, mis arañas de cristal de Bohemia, mis libros, mis cuadros, mis ropas, mis armas, todo, excepto mi mesa de despacho llena de cartas que no pude localizar en ningún lado. Iba asombrado desde las oscuras galerías inferiores subiendo hasta las de los pisos superiores. Estaba solo. Me puse a llamar al propietario, pero nadie me respondió. Estaba solo, no había nadie en aquella inmensa casa, tortuosa como un laberinto. Llegó la noche y tuve que sentarme en aquellas tinieblas, en una de mis sillas, pues no quería irme de ningún modo. De vez en cuando gritaba: «¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Me oye alguien?». Hacía ya más de 1 hora que me encontraba allí, cuando de repente escuché unos pasos ligeros y lentos, no sé dónde. Estuve a punto de huir, pero incorporándome llamé de nuevo y observé una luz en la habitación contigua. «¿Quién está ahí?», dijo una voz. «Un comprador», respondí yo. «Ya es muy tarde para entrar de esta forma en una tienda de antigüedades», me respondieron. «Hace ya más de 1 hora que le espero», insistí. «Puede usted volver mañana». «Mañana ya me habré ido de Rouen». No me atreví a avanzar, y el anticuario no se acercaba a mí. Constantemente veía su luz iluminando un lienzo donde 2 ángeles volaban sobre los muertos de un campo de batalla. Este lienzo también era mío. Le contesté: «Bueno, ¿viene usted?». «Está bien, le estoy esperando», me respondió. Después de levantarme, me dirigí hacia él. En medio de una vasta estancia se hallaba un hombre muy pequeño y muy gordo, gordo como un fenómeno, un repugnante fenómeno. Tenía una extraña barba de pelos desiguales, amarillentos y ni un solo cabello en la cabeza, ni un solo cabello.
Como sostenía la vela en alto para poder verme mejor, su cráneo me pareció como una pequeña luna en aquella vasta estancia, atestada de viejos muebles. Su rostro estaba arrugado e hinchado, los ojos eran imperceptibles. Me interesé por 3 cosas que eran mías y las pagué en el acto, una suma considerable, dando simplemente el número de mi habitación en el hotel. Debían ser entregadas al día siguiente antes de las 9 de la mañana. Luego salí. Me acompañó hasta la puerta con mucha cortesía, indicándome el camino. Instantes después me dirigí a la comisaría de policía, informando al comisario del robo de mi mobiliario y el descubrimiento que acababa de hacer. El comisario pidió informes por telégrafo a la jefatura central de París, rogándome que esperara a que recibiese la respuesta. 1 hora más tarde y con gran satisfacción por mi parte, llegaron dichos informes. «Voy a detener a ese hombre y someterlo a un interrogatorio inmediatamente», me dijo, «ya que es posible que haya sospechado algo y se haya apresurado en hacer desaparecer todas sus cosas. ¿Quiere usted ir a cenar y regresar dentro de 2 horas? Para este tiempo ya tendré arrestado a ese individuo y podré someterlo a un interrogatorio suplementario delante de usted mismo». «Con muchísimo gusto, señor comisario», le respondí. «Se lo agradezco de todo corazón». Me fui a cenar a mi hotel y comí mejor de lo que pensaba. Después de todo, tenía motivos para estar satisfecho. La policía iba a atrapar al desaprensivo anticuario. 2 horas después fui a ver al comisario de policía, el cual ya me estaba esperando. «Lo siento mucho, mi estimado señor», me dijo al verme, «pero no hemos podido encontrar a ese individuo. Mis agentes no han podido arrestarle». Me sentí desfallecer. «Pero, ¿han registrado bien su casa?», le pregunté. «De punta a punta. Va a estar vigilada constantemente hasta que regrese el individuo, pero por el momento, se lo repito, ha desaparecido». «¿Desaparecido?». «Desaparecido. Generalmente suele pasar las veladas en casa de su vecina, también anticuaria, la viuda de Bidwin, una especie de bruja. Ella no le ha visto esta noche y no ha podido darme ninguna información sobre su vecino. No hay más remedio que esperar hasta mañana». Me marché. Cuán siniestras y espantosas me parecieron entonces las calles de Rouen. Aquella noche dormí muy mal, me desperté muchas veces a causa de horribles pesadillas. Como no quería parecer estar demasiado inquieto o nervioso, esperé que dieran las 10 de la mañana para ir a la comisaría. El extraño comerciante no había aparecido, su tienda continuaba cerrada. El comisario me dijo: «He llevado a cabo todas las investigaciones pertinentes. La jefatura central de París está al corriente de todo. Vamos a ir juntos a esa tienda y la vamos a abrir. Usted me indicará todo lo que es suyo». Fuimos en un coche de la policía. Unos agentes nos esperaban junto con un cerrajero a la puerta de la tienda, la cual fue abierta por este último. Al entrar, no vi ni mi armario, ni mis sillones, ni mis mesas, ni nada de lo que había amueblado mi casa, absolutamente nada, mientras que la víspera no pude dar un paso sin tropezar con alguno de mis muebles. El comisario, sorprendido, al principio me miró con desconfianza. «Santo Dios, señor comisario», le dije. «La desaparición de mis muebles coincide extrañamente con la desaparición del dueño de esta tienda». El comisario sonrió y me dijo: «Es verdad. Hizo mal en comprar ayer esos muebles y pagarlos en el acto. Eso le ha hecho sospechar». «Lo que a mí me extraña», le respondí al comisario, «es que el lugar que ocupaban mis muebles está ahora ocupado por otros objetos». «Oh», respondió el comisario, «no tiene usted por qué extrañarse, ya que este individuo ha tenido toda la noche para hacerlo, y seguramente habrá contado con algunos cómplices. Además, esta casa debe comunicarse con las vecinas, pero no se preocupe, monsieur, voy a ocuparme personalmente de este asunto. Caerá pronto en nuestras manos, ya que vigilamos su guarida. No tiene por qué preocuparse». Permanecí 15 días en Rouen. Aquel individuo no regresó. Qué raro. ¿Qué podía ser lo que extrañaría o haría sospechar a aquel hombre? A los 16 días, una mañana, recibí de mi jardinero guardián de mi despojada y vacía mansión la extraña carta siguiente: «Monsieur, tengo el honor de informarle que la noche última ocurrió aquí una cosa que nadie comprende y la policía menos aún. Todos los muebles han vuelto a aparecer, todos, sin excepción, incluso los más pequeños e insignificantes. La casa ha vuelto a ser la misma que era antes del robo. Es increíble. Todo esto ocurrió en la noche entre el viernes y el sábado.
El camino se encuentra hollado como si hubieran arrastrado los muebles desde la entrada del jardín hasta la misma puerta. Así estaba el día de la desaparición. Esperamos a Monsieur, de quien me considero su más humilde servidor. Randin Philippe. Ah, de ningún modo, desde luego que no. No pienso regresar nunca a mi casa. Luego fui a ver al comisario y le entregué la carta. Es una restitución muy hábil, me dijo. Haremos como que ya no nos preocupamos más de este asunto y ya verá cómo atraparemos al ladrón uno de estos días. Pero aún no lo han atrapado. No, no lo han atrapado y tengo miedo de él ahora, como si se tratara de una fiera feroz que me persiguiera. Imposible de localizar. Aquel monstruo de cráneo de luna era imposible de localizar. Nunca lo atraparán. Nunca regresaría a su tienda. ¿Qué podía importarle? Solo yo podría localizarlo, pero no quiero. Y si regresa, si entra en su tienda, ¿quién podría demostrar que mis muebles habían estado allí? No hay nada contra él, excepto mi testimonio. Y ahora hasta pienso que el comisario duda de él. Ah, desde luego que no. Yo no podía seguir viviendo de aquella forma. Y tampoco podía seguir guardando el secreto de todo lo que había visto con mis propios ojos. Yo no podía continuar viviendo como todo el mundo con el temor de que aquellas cosas volviesen a repetirse. He venido a ver al médico que dirige esta casa de salud y se lo he contado todo. Después de interrogarme durante mucho tiempo, el doctor me ha dicho: ¿consentiría usted, monsieur, en quedarse aquí durante cierto tiempo? Muy gustosamente, monsieur. ¿Es usted rico? Sí, monsieur. ¿Desea usted una habitación individual? Sí, monsieur. ¿Desea usted recibir a sus amigos? No, monsieur. No. A nadie. El hombre de Rouen podría atreverse, por venganza, a perseguirme hasta aquí. Y desde hace 3 meses estoy solo. Solo. Completamente solo. He conseguido tranquilizarme. Solo tengo un temor. Si el anticuario se volviera loco, si lo trajesen a este sitio, ni siquiera las prisiones son del todo seguras.